Asimismo, cuenta la tradición oral que poco tiempo después fundada la ciudad de Toluca, llegaron dos personas a visitar a un vecino considerando un hombre virtuoso y noble, a quien le ofrecieron una plaza devota y perfecta imagen de Cristo crucificado. El hombre preguntó cuál era el costo, a lo que dos desconocidos respondieron que solo 33 monedas. Viendo que la escultura era hermosa y perfectamente tallada, considerando su bajo costo, aceptó la oferta y se agachó ligeramente para contar las monedas, pero al volver la mirada hacia los vendedores, estos habían desaparecido, dejando la bella imagen admirando por este suceso. Dio cuenta al párroco de la comunidad, quien dispuso una solemne posesión y una misa de domicilio, donde se efectuó la compra y ubicado, según la tradición, en lo que actualmente se encuentra entre las calles Independencia, Aldama y Navarrete, ahora Primera de Aldama. El Cristo empezó a cobrar fama entre los españoles indígenas, por lo que fue trasladado a la iglesia mayor, donde se construyó una ermita en la cual recibía a los visitantes de sus fieles. Se dice que durante mucho tiempo fue considerado una de las imágenes más bellas, por lo que se dio título al Cristo de la Santa de Veracruz. Los documentos que se encontraron respecto a la constitución de la iglesia de Santa Veracruz, que por muchos años fue la portería del convento de San Francisco, dicen que el día 13 de diciembre de 1733 se abrieron los cimientos y se puso primero la piedra, siendo el mayordomo la cofradía de la Veracruz, el señor don Bernardo Serrano. La cofradía de la Veracruz pasó a ser dirigida por los creyentes seculares, por lo que los derechos fueron proclamados por los franciscanos, quienes estaban encargados de la administración territorial de Toluca. Los franciscanos, para vencer a sus enemigos que se negaban a entregar los derechos parroquiales, exigieron que los dirigentes de la cofradía de la Santa Veracruz la representaran la sigla de identificación de la iglesia, lo que no pudieron hacer, debido a que la iglesia se construyó sin permiso del rey. Don Bernardo Serrano, que era de los hombres más ricos y laborales del Valle de Toluca, para vencer a los franciscanos que pretendían paralizar la obra, envió a España a su sobrino don Pablo Arce, quien mediante las chicanas y davinas comunes entre los litigos, obtuvo permiso para edificar la cual iglesia de la Santa Veracruz, acallando pretensiones del guardia del convento de los franciscanos, en cuyo territorio se levantó la iglesia. Terminada la iglesia, los cofrades de la Santa Veracruz quisieron que se trasladara la imagen religiosa de la iglesia al nuevo templo, pero los frailes se opusieron. Otra vez a tales pretensiones, el 30 de diciembre de 1796, el corregidor de la ciudad se puso al lado del guardián de los franciscanos y ordenó que se cerrara la iglesia. Sin embargo, todos los labradores del barrio de Toluca, quienes habían contribuido a la edificación de la iglesia, pidieron que el virrey usó el templo, que por fin fue concedido con algunas condiciones. A partir de aquella fecha, la iglesia de la Santa Veracruz estuvo al cartón de lo clero secular, siendo los dos últimos de esta clase padres don Ignacio Juan Manuel Escudero, quien eran nativos en Toluca. Actualmente la administración del templo de la Santa Veracruz está a cargo de los misioneros claretianos. En cuanto al color de la imagen, no se sabe si de origen era de color negro o adquirió ese tono a través del tiempo. Algunas personas refieren que era costumbre bajar al Señor de la Santa Veracruz el miércoles santo para ser hundido con vino y mirra, materiales que después se aprovechaban con una medicina religiosa, y a su alrededor se le recolocaban veladoras y antorchas, elementos que con el tiempo lo fueron energizando. Otra versión refiere que el escultor era una de las personas de color, y por ese motivo pintó la imagen a su semejanza, para que éste no fuera rechazado por la sociedad de aquel entonces. Una versión más nos dice que existe un razón teológico, bíblica en la fe en la Mesías Redentor. Debía tomar toda la negrura de los pecados de la humanidad, por lo que el Cristo fue tomado poco a poco este color y cada día es más negro. Asimismo, el Templo de la Merced es una de las más bellas que muestra la arquitectura religiosa en Toluca. Esta iglesia, que forma parte del convento de la Santa Veracruz del Milagro, se conserva una fracción que data del siglo XVII. El conjunto coloquial pertenece a la Orden de la Merced, iniciada por el rey don Jaime de Aragón en el año 1182,
y fundada como congregación posteriormente religiosa por el San Pedro Nolasco en 1212. La construcción de la iglesia fue en el siglo XVIII. Tiene una fachada principal que se caracteriza por tres grupos y en el centro se encuentra un escudo de la orden. Su bella arquitectura muestra una estructura de pilastras y cornisas de cantera, con un labrado muy sencillo y la ornamentación dorada predomina tanto en los arcos como en las pilastras, de estilo jorónico. Una inscripción indica que el templo se renovó en 1937. Contiene numerosas muestras del arte del Sasco, como el óleo Patrocinio de la Virgen de la Merced, firmado por Manuel Domínguez en 1602, la cual la partida de San Pedro Nolasco, el coro y la Virgen señalando a San Pedro Nolasco, pintados por el destacado artista San Juan de Dios Flores. Se dice que en el siglo XVIII, cuando la Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco y lo anima a liberar a los esclavos cristianos, ya que en esa época los moros saqueaban las costas y se llevaban a los cristianos como esclavos a África. En esta horrible condición muchos perdían la fe al pensar que Dios los había abandonado. Pedro Nolasco vendió hasta su propio patrimonio para liberar a los cautivos. Además, formó un grupo para organizar expediciones y negociaciones redenciones. Cuando se les acaba el dinero pidiendo limosna, se funda la Orden de los Mercedarios el 12 de agosto de 1218 en Barcelona, España, y Pedro Nolasco fue nombrado el Papa Gregorio VI como superior general. Los ingredientes de esta orden están a la parte de los votos de pobreza, a la caridad y obediencia. Hacían un cuarto voto en el que comprometían su vida a liberar a los esclavos y que se quedarían en lugar de un cautivo que estuviese perdido en peligro para lograr su liberación si no alcanzaba el dinero. En el año 1696, el Papa Inocencio VII fijó el 27 de septiembre como la fiesta de la Virgen de la Merced para toda la Iglesia. Uno de los principales mercenarios que llegó de Nueva España fue Fray Bartolomé Olmedo en 1717. Doña Juana de los Santos donó el terreno para el procurador de la Orden del Merced, Francisco Javier de la Barrera, para que dicho espacio estableciera el límite poniente de la población, y ahí construyeron la capilla que se conocía como Santa Cruz de Milagro y un hospicio de 1746. Se registró convenientemente la fundación de Nuestra Señora del Carmen. Este templo resguarda más de 10.000 libros en sus dos bibliotecas. En una de ellas habla de 2.000 títulos pergaminos del siglo VII y VIII, con contenido filosófico y tecnológico, escritos en latín y español, por miembros de las órdenes religiosas y como los carmelitas descalzas, franciscanos y de la propia Merced. Se preserva en el espacio llamado Fray Adolfo Zamora, el cual visitan investigadores y estudiantes que información especializada. La segunda biblioteca Jaime I de Aragón es de consulta general a toda la población, con 2.000 libros de historia de México y Toluca, como autores Mariano Cuevas y diversas ediciones inéditas como pocas impresiones. Inicialmente su estructura era un estilo barroco, pero fue modificando para adaptarlo al neoclásico y finalmente con los trabajos de renovación que se llevaron a cabo en la década de 1930, obtuvo su fachada actual, junto con el Instituto Pedro Nolasco. Ofrece un gran acervo de arte, sacro para los amantes de la pintura y la escultura. Todas estas iglesias tienen algo en común, ya que datan de hace más de 300 años y que con todas llevan una similitud por parte de su arquitectura, de su, de su religión, y que la mayoría se dio por milagros o por apariciones de vírgenes, de santos o de Cristos. Espero que este video les haya servido de gran ayuda para poder apreciar sobre esta bellísima ciudad y cómo se lleva a cabo la religión con sus habitantes, ya que tiene bastante cultura en lo religioso, ya que ha sido una de las primeras ciudades
en ser evangelizadas, en traer la religión a Toluca. Espero y les haya servido mucho aprender un poco más sobre la historia de estas iglesias y, por qué no, poder algún día visitarlas, ¿no? De antemano, muchas gracias y espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like.